sobre todo en la región prefrontal, en donde ahí se tiene un control cognitivo orientado en metas. Protege de las consecuencias negativas de las catástrofes humanas que todos estamos expuestos a sufrir, que ya se nos murió un familiar, que ya no nos quisieron en tal empleo, que nos ha ido mal económicamente, que tenemos una enfermedad, etcétera. Todo eso, el ejercicio te protege. Aumenta la proliferación de células madre en el hipocampo y mejora la conexión, la formación de nuevas sinapsis, de nuevas comunicaciones, y todo eso hace que el cerebro sea plástico, que sea moldeable. Cosa contraria a lo que decíamos el siglo pasado, que el cerebro ya dañado ya no se regeneraba. Ahora sabemos que sí, que el cerebro se rehabilita y se regenera. El ejercicio te aumenta las neurotrofinas, unas proteínas microscópicas que nosotros producimos y que ayudan a que las neuronas crezcan, maduren, se conecten, funcionen bien. Estas neurotrofinas las tenemos cuando somos pequeñitos y vamos creciendo, y las tenemos cuando hacemos ejercicio. Tiene un efecto neuroprotector. Se ha visto que esta neurotrofina, especialmente el factor neurotrófico derivado del cerebro, está disminuido en enfermedades como la depresión, la demencia, la diabetes, la obesidad, el estrés crónico, los estados en donde se eleva el cortisol constantemente y en el uso crónico de benzodiazepinas. Por eso es que es tan riesgoso el tomar sustancias como ribotril, tafil, clonazepam y ese todas, porque a la larga se asocia, no solamente que, a ver, ¿por qué estás tomando el ribotril? ¿Por qué lo estás tomando? Es que estoy ansioso, estoy nervioso. No, no solamente por eso, sino además, disminuye los factores de crecimiento del cerebro. Y estas neurotrofinas están aumentadas, decíamos, en el ejercicio físico, en la restricción calórica, con el uso de algunos medicamentos que mejoran el ánimo, y con medicamentos que son parecidos a las neurotrofinas. Actualmente, por ejemplo, yo lo que hago con algunos pacientes que tienen Alzheimer es que les inyecto cerebrolicina, una sustancia que es un mimético o un medicamento parecido al factor neurotrófico derivado del cerebro, y las personas mejoran, conectan neuronas. No siempre, y no siempre las mismas neuronas, pero algo les ayuda, de eso estoy seguro. Así es que hacer ejercicio, el que te guste, el que puedas hacer, el que se adapte a ti, a tu condición médica o a tus circunstancias de vida. Es importante no hacerlo solitario, porque parece que la socialización potencia el efecto benéfico del ejercicio. 4 o 5 veces por semana, 30, 50 minutos por sesión, al menos 3 meses, idealmente después de un año. Incluso si el abuelo no se puede ir al parque, por ejemplo, pues le pueden comprar el Wii y esta señora está haciendo ejercicio, está bateando, está jugando béisbol frente a la tele, ¿sí? Tercer punto. Dice, doctor, nos faltan todavía 7 más. Algunos antioxidantes que tienen que ver también con la disfunción mitocondrial. La mitocondria es una parte de las células, en este caso de las neuronas, que generan energía. Para que la célula funcione necesita energía, y eso es gracias a la mitocondria. Hay una condición que hace que la mitocondria trabaje de forma ineficaz, y entonces esté produciendo poca energía y haga mucho ruido contaminante, y ese ruido contaminante en el cuerpo se llama estrés oxidativo. Ese estrés oxidativo daña lo que quieras en el cuerpo, acelera la enfermedad que quieras en el cuerpo. Así es que, bueno, pues se ha visto que ciertos antioxidantes pueden ayudar un poco. De todos estos antioxidantes y de muchos más, la evidencia científica es variable. Alguien publica un estudio y dice que es la maravilla, al otro día en la otra parte del mundo dicen que no es cierto, que no funciona para nada, y luego alguien hace un resumen y dice pues que sí, pero que no, pero que cada quien diga. Entonces
Hay muy poca evidencia acerca de esto, por lo que no se puede emitir una recomendación para tomar suplementos de coenzima Q10, de creatina, suplementos de omega 3, el ginseng o algunas otras sustancias que en este momento están de moda, como por ejemplo la cúrcuma, una sustancia, es una sustancia antiinflamatoria, antioxidante, con muchas propiedades, pero que nosotros no la podemos, que cuando pasa a nuestro cuerpo, la verdad es que pierde todos esos efectos. Hay pocos estudios clínicos, tiene poca biodisponibilidad, pero sí es algo que promete. Así como también el ginkgo biloba. Ustedes todos dicen, bueno, si ya a mí me falla la memoria, pues me tomo ginkgo biloba. Es una sustancia que tiene una capacidad de reparar la mitocondria y que sí ha tenido en los estudios cierta evidencia. Lo que actualmente en mi caso estoy utilizando con los pacientes es este derivado de un licopodio chino que es la Hupersia. Esta sustancia, esta planta, es un inhibidor de la acetilcolinesterasa. ¿Qué quiere decir esto? Todos nosotros estamos poniendo atención en el momento porque en una parte de nuestro cerebro que se llama locus ceruleus, en esa parte del cerebro hay grandes cantidades en este momento de acetilcolina, estamos poniendo atención. Las personas con Alzheimer se van quedando dormidas, van perdiendo la atención porque van disminuyendo sus niveles de acetilcolina. Les ponemos un parche o les damos medicamentos para que aumente la acetilcolina. Pero desafortunadamente el parche o los medicamentos suelen ser caros y suelen tener efectos secundarios, como náuseas, como falta de apetito. Entonces, lo que hemos decidido usar en algunos doctores es algo más natural, como esto, por ejemplo, y es el tratamiento en Asia de los problemas de memoria. Punto número 4. La diabetes. Anteriormente, cuando se quería investigar el envejecimiento en los animales de laboratorio, antes de que se fabricaran animales que envejecieran rápidamente, se agarraban a los animales que eran diabéticos, se les hacía diabéticos para estudiar el envejecimiento. Ustedes han conocido diabéticos mal controlados que rápidamente les salieron cataratas, que rápidamente se acabaron sus riñones, que rápidamente empezaron a tener cambios en su cuerpo y hacerse viejitos, enfermar y morir pronto. Y es que la diabetes es una forma de envejecimiento acelerado también. Una cosa es la que ocurre en el cuerpo, en donde por la obesidad o por el sobrepeso hay una resistencia a la insulina y eso hace que estés elevando constantemente tus cantidades de insulina. Al paso de los años baja la función de las células del páncreas que producen la insulina y aparece entonces ya la diabetes franca, donde se sube el azúcar, donde se sube la glucosa. Bueno, a nivel cerebral sucede algo muy parecido y la gente le ha llamado que es la diabetes tipo 3, un estado cerebral de resistencia a la insulina, en donde la insulina, es necesaria porque inhibe la producción de amiloide, aquellas placas que estábamos diciendo, e inhibe o impide que se acumule el amiloide. También el beta-amiloide se pega a las neuronas del hipocampo y entonces al pegarse quita o hace ineficaz a los receptores de insulina, ¿sí? La neurona necesita insulina para trabajar adecuadamente. Ser diabético eleva el doble de riesgo de Alzheimer, pero si es diabético y fuma, es casi 4 veces el riesgo. ¿Y qué pasa en México? Nuestro estilo de vida, de alimentación, es muy proclive a favorecer la diabetes, ¿sí? Simplemente, ya decíamos que México es el lugar que tiene más Coca-Cola o más consumo de Coca-Cola en el mundo, ¿sí? Dicen que en México los niños, la mayor cantidad de niños obesos están en México. Hay mucha diabetes en México y si a este paso vamos, pues entonces va a haber mucha demencia en México. El momento para evitar
La demencia tipo Alzheimer es ahora. Precisamente los grandes cambios o las grandes afectaciones se dan entre los 30 y los 50 años de edad. Yo no me explico si todos nosotros tenemos una dieta sana, porque así es, ¿verdad? Todos tenemos una dieta sana, ¿sí? Yo no me explico entonces quién es el que compra en los Oxxos. Todo lo que se vende en los Oxxos, y perdón si alguien de aquí es dueño de alguna tienda, pero todo lo que se vende es azúcar. Fuera del agua natural y del café, todo lo demás es azúcar. Ahí está la prueba. Esta es una familia de Cuernavaca y es lo que comieron en una semana, esta familia, ¿sí? Allá al fondo, pues están todos los litros de refresco, las cervezas, la leche, eso sí, que sea light. Pero el problema de la leche light es precisamente que le quitan la grasa y entonces se digiere más rápido como azúcar. Más rápidamente el azúcar de la leche, la lactosa, hace que nos suba la glucosa, ¿sí? Y eso hace las descargas de insulina, que luego llevan a la resistencia y hacen que este hombre sea gordito. Mucha fruta, qué bueno, pero también muchos cereales, y aún así la fruta también, es buena, pero recuerden que tiene fructosa, que tiene azúcar. Cuando una persona es diabética, siempre les digo que su vida está como si estuvieran de pie en uno de estos bancos de 3 patas, ¿sí? Esas 3 patas son la dieta, el ejercicio, los medicamentos y sobre todo una actitud de vida. Una persona que es diabética no debe de tomarse las cosas a la ligera por las cosas que estamos diciendo. Quinto punto, quinta forma de prevenir el Alzheimer. ¿Ya se les olvidaron los otros 4? Sabemos que todo lo que es bueno para el corazón es bueno para el cerebro. Anteriormente, siglo XX, año 1960, 1970, 80 incluso, los hombres de 50 años se andaban muriendo por infartos, ¿verdad? Era muy común. Actualmente, una persona va al cardiólogo, se le hace el cateterismo, se arregla su corazón. Hemos aprendido cómo cuidar el corazón, hemos aprendido cómo cuidar las consecuencias de la diabetes a nivel del riñón y otras cosas, pero todavía no hemos aprendido a cuidar esa parte muy delicada que cubre todas las arterias de nuestro cuerpo, que se llama endotelio. Endotelio es lo que tenemos, es la capa que cubre por dentro, que está por dentro, en todas las arterias, desde la punta del pie hasta el cerebro, ¿sí? Y eso no es solamente algo que lleva sangre, sino que es algo que es activo, tanto en inflamación como en hormonas, en producción de proteínas y de sustancias que ayudan a nuestro cuerpo, ¿sí? Todo lo que es malo para el corazón es malo para el cerebro también. Y las personas que han tenido infartos o microinfartos cerebrales tienen mayor riesgo de demencia. Les decía que hay la demencia Alzheimer y la demencia vascular. Ahora son tan comunes las dos que hay demencias mixtas y eso es lo que está predominando. Tiene cambios de Alzheimer, pero también tiene problemas vasculares como esto, ¿sí? Y esto es lo que después, cuando estos infartos se localizan en alguna zona estratégica del cerebro, por ejemplo en el lóbulo frontal, hacen que los individuos vayan perdiendo pues lo que antes eran, que vayan perdiendo su coordinación, su capacidad de manejar, su capacidad de hacer cuentas en el negocio, etcétera. Entonces, por eso es tan importante cuidar todos nuestros factores de riesgo cardiovascular. ¿Alcanzan a ver? Más o menos, ¿verdad? Bueno. Hay ciertas cosas, por ejemplo, tabaquismo. ¿Quién de aquí todavía fuma? No levanten la mano. Ok, si fumas,
o si eres exfumador, o si fumas mucho, aquí va tu riesgo, ¿sí? Si eres hombre, o eres mujer diabética, o eres una mujer que ha tenido hermanos con infarto, etcétera, aquí va tu riesgo. Más hacia la derecha es mayor riesgo, más hacia la izquierda es menos riesgo cardiovascular, ¿sí? Y uno puede identificarse, por ejemplo, esta persona, un hombre de unos 35 años que fuma muy poquito, fuma 4 cigarros al día, ¿sí? Que está en su peso ideal, está bien, trabaja en una oficina y los fines de semana juega una cascarita, ahí está, del deporte moderado. Su padre y madre tienen más de 60 años y tienen una enfermedad cardíaca como la hipertensión, por ejemplo, y él tiene la presión sistólica un poco elevada, 145, ¿sí? Su glucosa, ahí está, es diabético, ¿sí? Y su colesterol está ligeramente elevado, ¿sí? Su riesgo cardiovascular, aunque sea joven, aunque medio haga ejercicio los fines de semana, aunque no esté obeso, su riesgo cardiovascular es moderado. Y esta persona tiene 35 años. De hecho, los grandes problemas de riesgo de Alzheimer se dan, les digo, entre los 30 y los 50 años de edad. La obesidad en una etapa, o sea, los muchachos obesos, los jóvenes que están hipertensos, los jóvenes que son diabéticos, son las personas con mayor riesgo y es donde podemos incidir. Sexto punto, calidad del sueño. Sabemos, por ejemplo, que las personas que tienen Alzheimer 1 o 9 años antes empezaron con problemas para dormir, en donde su sueño era fragmentado, es decir, se iban a dormir, les costaba mucho trabajo, tenían una latencia prolongada, pero luego se despertaban, se quedaban despiertos, otra vez dormidos, otra vez despiertos y así, sueño fragmentado. Estas personas tienen más riesgo de Alzheimer. Sabemos que no dormir induce la fosforilación de tau. ¿Se acuerdan de tau? La proteína que iba en las varillas por las neuronas, que llevaba toda la información, y que al estar fosforilada quiere decir que está como abierta. Es esa cinta diurex que se va pegando una con otra, ¿sí? Y el no dormir aumenta el estrés oxidativo de las mitocondrias en esta parte donde les digo que nos mantenemos despiertos. Si tú no duermes, vas a poner a tu cerebro a trabajar a que esté despierto, 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 tratando, o sea, esforzándose. ¿Y qué pasa cuando eso sucede? Quemas la máquina. Estas personas que están sujetas a no dormir pueden después tener graves problemas para mantenerse despiertos. Qué ironías, ¿no? El dormir mejora el drenaje del beta amiloide. Entonces, pues bueno, luego no sabemos si fue primero la gallina o el huevo, o quién fue primero, porque desde antes y durante el Alzheimer se presenta mucha latencia de sueño, hay aumento de estos despertares nocturnos, hay aumento en la somnolencia de día al día siguiente y también hay una disminución del sueño REM. El sueño REM es donde estamos todos tranquilos, pero nuestros ojos están en movimiento continuo. En esa parte del sueño, que son pequeños minutos en diferentes partes de la noche, en esa parte del sueño es cuando nuestro hipocampo genera los recuerdos. Es cuando nuestro hipocampo asienta los recuerdos de ese día, ¿sí? Entonces, al tener menos sueño REM, tendremos después menos memoria. Ya casi para terminar. El séptimo punto es la resiliencia. La resiliencia es esa capacidad que tenemos como humanos, psicológicamente hablando, de adaptarnos a las situaciones adversas de la vida. Es esa capacidad para recuperarnos de experiencias estresantes. Tenemos una adversidad y la adversidad, por ejemplo, un asalto a mano armada, un robo, cualquier cosa desleal que nos suceda,
nos puede llevar a vivir con trauma, es decir, a vivir con rencores o con miedos acerca del recuerdo de eso. Y eso hace que reduzca el tamaño de los hipocampos. En los niños, niños con abuso, con negligencia, con violencia doméstica, niños que quedaron huérfanos, sus padres se divorciaron, que son pobres, que hay dificultad económica, que hay uso de drogas en la familia, que hay crimen en la familia, etcétera. Todos estos niños van teniendo atrofia de su cerebro, especialmente ¿en dónde? En el hipocampo. Al igual que los adultos que están sujetos a pérdidas, enfermedades crónicas, a desastres naturales y depresión, también. La depresión en mayores de 60 años aumenta 2 veces el riesgo de Alzheimer. Y una cosa les quiero decir, hay ciertas cosas acerca de los ancianos o de los adultos mayores que son mitos. Por ejemplo, mitos o estigmas o paradigmas de la vejez. Mitos. ¿Qué se dice de los adultos mayores? Que es una falsedad. Ajá, exactamente, pérdida de la memoria. Es que tu problema de memoria, es que es por la edad. Es que ya tienes 76 y ya por eso se te olvida todo. Falso. Las caídas, decíamos, usted sí fue a mi clase. Muy bien. Los adultos mayores no deben de caerse y sin embargo hay gente que piensa que por viejito se debe de andar cayendo y no es cierto. Bueno, pues la depresión es otro de los mitos acerca de la vejez. Piensa la gente que ya llegando a mayor uno se hace solitario, huraño, deprimido, que huele a pipí y que no come, y son mitos acerca del envejecimiento, ¿verdad? Deben de tener mucho cuidado cuando su esposo recién jubilado o su madre o su mujer empieza con datos de depresión, de no dejar pasar el tiempo, porque luego llegan 5, 6 años después al consultorio, cuando ya hay problemas de memoria, pero antes se pudo haber evitado manejando adecuadamente esa depresión. Incapacidad para aprender cosas nuevas, exactamente, es otro mito. Decíamos entonces que el envejecimiento se caracteriza por lentitud, rigidez, disminución de la función y adelgazamiento. Bueno, psicológicamente hablando también hay cierta rigidez. ¿Y cómo son aquellos adultos mayores que ustedes ven más viejitos? ¿Cómo los ven? Tercos, exactamente. Viejito idiático, tenías que ser mi abuelo. ¿Cómo son? Inflexibles. Son criticones, no toleran los cambios, no permiten ninguna otra opinión, viven en un cuadrado aquí se ponen y de aquí nadie los mueve, ¿sí? Son inflexibles, psicológicamente hablando, son rígidos, ¿verdad? Bueno, pues eso hace que las personas tengan una peor calidad de vida y que tengan más riesgo de Alzheimer. La resiliencia es algo que debemos de practicar y les pongo este ejemplo. Mi abuelo paterno sí me decía que tenía que ser yo como un roble, ¿no? A ustedes también les dijeron que tienes que ser fuerte como un roble y no dejarte vencer por nada, ¿sí? Siempre, derechito como un roble. Bueno, el problema es que cuando llega la tormenta, a ese roble se lo puede llevar de tajo la tormenta, desde raíz y tumbarlo, ¿sí? En cambio, una persona que es más flexible, que tiene mayor resiliencia, se hace como la palmera, lo dobla, pero después regresa a su posición original. Y hay otra cosa, hablando de resiliencia, que es el cerebro resiliente, ¿sí? No es hablando de la cuestión psicológica, sino de la cuestión del cerebro en sí mismo. Miren, muchas personas llegan a 100 años perfectamente normales de la mente, lúcidos, claritos, mejor memoria que ustedes y yo juntos, ¿sí? Y cuando se analiza su cerebro al morir, se ve que está lleno de placas de amiloide y que está todo atrófico el cerebro y que, o sea, ¿qué es esto? No tiene cerebro, está así. Y sin embargo esta persona
funcionaba muy bien en su vida, sin ningún problema de memoria. Y esto es algo muy común, no crean que es alguna rareza. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué una persona puede tener un cerebro de Alzheimer y sin embargo tener una función cognitiva normal? Eso se llama resiliencia cerebral o el cerebro resiliente. ¿Y qué es en lo que se vio? Que estas personas lo que tenían era